acompañada del doctor Walter Gómez. Buenas tardes, Walter. Hola, ¿cómo te va, Sol? Un saludo a toda la teleaudiencia y espero que el rayo no le haya causado tantos problemas. ¿Qué tema ese, no? Y claro que es un tema porque en derecho se dice es un hecho del príncipe. Es algo que no se puede prever. O que aún previsto no se puede solucionar. Entonces, si se te quemó algo producto de un rayo, no vas a lograr ninguna compensación. Distinto es que fuera por una negligencia, una impericia, claro, de parte de, por ejemplo, la EPE o de las compañías. Walter, hoy vamos a hablar un poco del tema qué pasa a esa gente que en su momento compró un terreno a X persona o a X entidad, y qué pasa con esos famosos 20 años que se habla tanto dentro de lo que es el derecho real, ¿no? Claro, hay distintas situaciones, pero lo cierto es que hay gente que ha adquirido un terreno legalmente, bien, por un boleto de compraventa, nunca escrituró. Claro. La empresa desapareció. En la región tenemos varias empresas que ha pasado eso, a través de los años las empresas no están más y hoy quieren solucionar el inconveniente llegando a tener escritura. ¿Cómo hacen? Por el otro lado tenemos aquellos que han ocupado un terreno, que han construido sin ningún papel, sin permiso, sin nada, han construido algo, o aquellos que han extendido su terreno y han ocupado el terreno. Claro, porque estaba vacío, porque estaba desocupado. Normalmente se dice, popularmente, si pago 20 años, pago 20 años de impuesto, voy a tener el terreno. Si pago 20 años voy a ser dueño. Claro, eso es lo más que eso se escucha. Eso es lo más común. La realidad es que no es el pago lo que va a definir. Eso es una prueba, pero lo que va a definir es que lo ocupó 20 años como si fuera dueño. Claro. Tiene que ocuparlo efectivamente 20 años. Después viene el trámite legal que hay que hacer, que es un trámite un poquitito largo, con algunas complejidades, pero que se puede hacer. Pero la ocupación es 20 años. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay gente que... 20 años ininterrumpida sería lo lógico. El nuevo código dice que tiene que ser ostensible la ocupación, que tiene que verse. Claro. Que tiene que todo el mundo decir, no, lo ocupa fulanito, lo ocupa menganito. Claro, no temporalmente o... sí, claro. Con ánimo de ser dueño, es decir, cuando le pregunten, ¿de quién es este terreno? Mío. Exacto. Yo soy el dueño y lo demuestro con que lo poseo, lo tengo, lo ocupo. Y lo hago creyendo que yo soy el dueño para mí. No digo, no, es de menganito, pero yo lo ocupo. Claro. Tiene que haber lo que se dice una posesión pública, ininterrumpida por esos 20 años. Obviamente en el primer supuesto, cuando uno compró un terreno a través de un boleto de compraventa a una empresa que hoy no está más, en ese caso es más fácil, porque uno tiene exactamente la fecha, desde cuando ocupó, puede acreditarlo a través del boleto que construyó, es decir, se puede probar los 20 años de ocupación o más tranquilamente. Más difícil es cuando uno cortó los pastos alguna vez y ahí quedó, y lo cercó y no se ha demostrado que uno lo ocupó 20 años. O de esos 20 años vino los últimos 5 a poseerlo efectivamente. Hay que demostrar que empezó hace 20 años la ocupación, cómo empezó, y ahí aparecen algunas pruebas. Claro. El pago de impuesto es una prueba, pero el pago de impuesto no puede ocurrir hoy de 20 años para atrás. Claro, que uno va y dice cuánto es la deuda por 20 años, claro, le hacen una liquidación y abona. Porque eso no acredita la ocupación por 20 años, acredita, claro, que hoy fue y pagó, que hoy lo cercó y pagó los impuestos, pero no los 20 años. Tiene que haber una correlación en el tiempo demostrando que en esos 20 años fue pagando una cuota, sí, no importa, pero 20 años. Sí, una periodicidad, digamos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque se ha dado en la región muchos casos de gente que anda buscando dónde vivir, buscando un lote. Y descubren que hay un lote vacío, aparentemente en estado de abandono, o esto ocurre con casas también, ¿no? Con un inmueble construido. Se mete,
comienza a vivir y a los 2, 3 años sale una moratoria o una oportunidad de pagar 20 años para atrás, lo pagan y ahí vienen. Y dice, yo tengo los papeles de que pagué 20 años. No, tiene los papeles de que pagó 20 años hace 2 años. Claro. Pero no que pagó los 20 años de manera que le sirvan para probar el hecho que debe probarse, que es la ocupación con ánimo de ser dueño. Esto parece difícil de entender, pero no es tan difícil cuando uno ve cómo se dan en la realidad las cosas. Es decir, cuando alguien realmente ocupó, tiene pruebas. Claro. ¿Por qué? Porque hace 15 años hizo el cambio de domicilio, porque hace 20 años compró materiales de construcción, sí, o 25 años. Sí, empezó a construir en ese espacio. Claro, y tiene boletas que compró los materiales y la boleta dice que el camión le dejó ahí la arena. Tiene nacimiento de hijos donde inscribió en el registro civil, es decir, pruebas quien efectivamente ocupó suelen existir y muchas. Y nos ha pasado inclusive tener que probarlo en casos donde ha venido una inundación y se llevó todo. Claro. Pero claro, habían ocupado más de 30 años. Entonces uno lo puede acreditar porque en el registro hay una constancia. Pasó tal hecho, me acuerdo una de las pruebas que utilizamos fue un hecho de sangre donde varios vecinos salieron de testigos, ocurrido hace montones de años, 22 años, 23 años atrás hacía. Pedimos una copia de la resolución donde figuraban como vecinos de tal lugar, fulano, mengano y sultano, que habían declarado. Claro. Entonces hay pruebas, pero sí tiene que quedar en claro que no se dejen engañar. Y esto quiero decirlo bien. No hay que dejarse engañar con el hecho de que si pagás los impuestos, quédate tranquilo. Con el hecho de que acá no pasa nada, nunca apareció nadie, empezó a ocupar hoy y en 5 años vemos. No. Tienen que asegurarse bien, que estén los papeles, si hace 20 años, que usted tenga alguna constancia que hace 20 años que ocupa, porque si no, el dueño puede venir, reclamar y echarlo, es decir, el dueño tiene derecho. Se pierde el derecho después del transcurso de los 20 años. No es que se pierde porque usted construyó. Claro. No, usted puede haber construido una mansión y el anterior dueño tenerlo abandonado. Bueno, va a ser anterior dueño si fue 20 años que usted lo ocupó. Algunos pueden decirme, de hecho lo dicen habitualmente, pero yo tengo una casa, me la ocupan y se quedan 20 años y me la quitan. Sí, porque el derecho hay que ejercerlo. Y usted, si tiene esa casa, tiene que ejercerlo el derecho. Lo que pretende esta ley, que viene desde los romanos. Nosotros le llamamos prescripción adquisitiva, pero los romanos le decían usucapión, como creo que le pusieron abajo. En realidad, esto viene desde la época de Roma. ¿Por qué? Porque hay que dar certeza en el derecho. No puede quedar algo que no sabemos de quién es y que pasa de papelito en papelito, de boleto de compraventa en boleto de compraventa. En algún momento hay que dar certeza. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cómo vamos a arreglar este lío? Bueno, aquel que ocupó 20 años puede hacer este trámite. Más también, si ocupó 30 años, obviamente, ninguna duda cabe. Mejor todavía en el tiempo. Más fácil de probar. Exacto. Bueno, Walter, muy amable. Lo esperamos la semana que viene, como siempre. Aquí estaremos, esperemos que ya esté todo solucionado. En orden, que se haya arreglado todo lo que hay que arreglar. Y vamos a estar aquí hablando de temas de derechos. Si los vecinos y los televidentes quieren hacer alguna consulta, mandan el mensaje y nosotros lo tratamos en este bloque. Muy amable como siempre. Gracias.